Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos y familiares. Como ha sido nuestra pauta en los últimos días, muy interesante. Todo el mes anterior lo estuvimos motivándonos. Yo mismo, todos nos estábamos motivando. Era el mes de la Biblia. Pero el mes de la Biblia no acaba ahí. La Biblia es la palabra del Señor y sigue y permanece para siempre. Es la espada de dos filos, más cortante que cualquier cosa. Dice Jehová. Esa es la palabra del Señor, la Biblia. Son 66 libros que tenemos que leer de vez en cuando. Y hemos venido motivando la lectura de un libro, de otro libro, pasajes interesantes de cada libro hemos estado leyendo, y hoy queremos ir con algún aspecto interesante sobre el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y también el libro de las profecías. Aquí encontramos cosas muy interesantes y seguramente no les hemos puesto cuidado. Cuando queremos ver las profecías del Señor, vámonos a Malaquías. Es corto y como de costumbre, el Instituto Bíblico nos da la oportunidad de estudiarlo. En 6 lecciones podríamos darle la vuelta completa a Malaquías. Solamente nos tenemos que proponer hacerlo y estudiarlo y conocer a fondo Malaquías para poder hablar de este libro con las personas que no conocen la palabra del Señor. Oremos, hermanos, para pedir la dirección del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, estamos ante tu presencia, Señor, para honrarte, alabarte y bendecirte, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por esta oportunidad que nos permites estudiar tu palabra, alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Guíanos, me envía tu espíritu, vive en nosotros, Señor, porque queremos entender cada versículo, cada palabra, cada texto que tú enviaste para nuestra formación. Guíanos en el estudio del día de hoy sobre este libro tan interesante, que es el último libro del Antiguo Testamento, Señor. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, lógicamente vamos a estar únicamente sobre el capítulo 1 y 5 versículos del capítulo 1. Pero quiero dejarles una inquietud prácticamente como título. El versículo 7. El pueblo de Israel había cometido muchos errores. Y ya en el capítulo 3 nos ha mencionado varios errores. ¿Y qué nos pide el Señor? Volveos a mí, dice el Señor, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Si tú vienes a mí, yo voy a ti. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Leamos los primeros 5 versículos del capítulo 1, que habla del amor de Jehová por su pueblo. El amor de Jehová por el pueblo que él escogió. Llámalo Jacob, llámalo Israel. Él escogió su pueblo, porque de ese pueblo, dice las escrituras, de ese pueblo tendríamos al Mesías.
¿Quién es el Señor Jesucristo? Mucho más adelante. Este libro fue escrito como 400 y algo más años antes de Cristo, pero esto viene por ahí. Leamos los primeros 5 versículos. Por ejemplo, el versículo número 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Porque es que Israel le había fallado al Señor y él estaba profetizando lo que podría sucederle al pueblo de Israel. ¿Quién lo estaba haciendo? El profeta Malaquías. Y dice el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. Les está llamando la atención. Les dice, yo os he amado, dice Jehová. Pero me respondiste de esta forma y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Qué pregunta a este pueblo? Todo lo que ha hecho el Señor por este pueblo, la salida de la esclavitud, preparar a Moisés por años para que los rescatara y los sacara, mostrándoles el poder del Señor, mostrándoles cómo Él con su vara poderosa podía cambiar todo como quisiera. Y les dice, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, pero dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, a pesar de que no, el primero era Esaú, pero el Señor amó a Jacob. Eso quiere decir que lo escogió. No es que lo odiara o cosas por el estilo a Esaú. No, él escogió a Jacob porque tenía proyectos hacia adelante. Y a Esaú aborrecí. O sea, son palabras que tenemos que entender. No lo está aborreciendo, está escogiendo a Jacob y no a Esaú. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y dice el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán lo que quieran, y yo destruiré. Y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios no está encerrado en los límites del pueblo de Israel. Dios está con nosotros. Nosotros somos los gentiles que estamos muy lejos de este pueblo, de Israel. Pero Israel es el pueblo escogido por el Señor. Por lo tanto, uno de los grandes profetas es Malaquías y profetizó alrededor de 100 años después que los primeros exiliados habían retornado de Babilonia a su tierra natal. Por lo tanto, mis apreciados hermanos, sigamos con la característica importante de Malaquías que queremos ver en el día de hoy. Malaquías es el último de los profetas que profetizó en época de confusión del pueblo de Israel. Esto está más claro. ¿Sí o no, hermanos? Malaquías es el último de los profetas
que profetizó en aquella época de confusión del pueblo de Israel. Este pueblo revela el amor de Dios por su pueblo. Perdón, este libro revela el amor de Dios por su pueblo. El libro de Malaquías solamente revela el amor de Dios por su pueblo. El pecado del liderazgo religioso del pueblo. Ese pecado de sentirse líderes religiosos, lo que los hace ver a veces desobedientes. Dios somete a la nación de Israel a un análisis profundo de su proceder, liderazgo y carácter como pueblo escogido. Ellos son el niño consentido. Ellos son el joven que el Señor quería levantar. Pero fue un pueblo duro, difícil. Y Dios, por lo tanto, somete a la nación de Israel a un análisis profundo de su proceder, de su liderazgo y carácter como pueblo escogido. La rutina religiosa condujo a Israel a la incredulidad, dureza de corazón y a dejar la palabra de Dios. La rutina religiosa condujo a Israel a la incredulidad, dureza de corazón y a dejar la palabra de Dios a un lado. El mensajero de Dios, Malaquías, reprendió al pueblo y condenó los abusos, llamándolos a todos al arrepentimiento. Llamándolos al arrepentimiento. Malaquías, cerrando el Antiguo Testamento, deja bien establecido en su declaración el juicio de Dios por el pecado constante de Israel, pero también declara la promesa del Mesías, a pesar del duro mensaje. El amor a Dios, el amor de Dios inunda todo el libro. Dios, en su infinita gracia, buscaba refinar, purificar y limpiar a sus hijos. El profeta, además, con su mensaje, siempre desea que el pueblo se vuelva a Dios para recuperar la esperanza y cambiar su realidad. A través de este mensaje, Dios nos recuerda que no desea una relación superficial. Hermanos, pónganle cuidado a esta expresión. A través de esto que estamos hablando, Dios nos recuerda que no desea una relación superficial, una relación solamente religiosa y muchas veces hipócrita. Cada cual puede entender lo que esto quiere decir para él. El Señor desea ayudarnos a tener una relación de amor profundo con Él. El Señor desea ayudarte a ti. El Señor desea ayudarme a mí a tener una relación de amor profundo con Él, que refleje pureza, un andar con gozo y sinceridad, siempre pensando que su persona es nuestro recurso apropiado para todas las situaciones. Este es un libro que hay que estudiarlo, que hay que leerlo, que hay que meditar sobre él. No leer solamente por leer. ¡Ah, qué historia tan interesante! Como leemos de pronto, Jonás, qué historia tan interesante. Job, lo mismo. Pero aquí tenemos el amor de Dios por su pueblo.
por ti y por mí. Repito que a través del mensaje que estamos viendo hoy, Dios nos recuerda que no desea una relación superficial. Él no desea una relación religiosa solamente, una relación de hipocresía. El Señor desea ayudarte a tener una relación de amor profundo con Él, que refleja pureza, un andar con gozo, un andar con alegría, con gozo y con sinceridad, siempre pensando que su persona es es nuestro recurso. Él, el Señor, es nuestro recurso apropiado para todas las situaciones. ¿Quieren estudiar ustedes un poco más este libro? Los motivamos a hacerlo. Estudien este libro de Malaquías, que pertenece al grupo de los profetas menores. Recuerden que hay profetas mayores y hay profetas menores. Aquí hay uno de los profetas menores con cosas muy interesantes. Para esto, el Instituto Bíblico de la BBN con su equipo, que nos orienta, nos está orientando mucho últimamente para estos mensajes. Llegan bosquejos interesantísimos que podemos desarrollar y mirar. Pueden escribirse y leer y estudiar y dejarse guiar para entender en el ciclo de estudios de libros de la Biblia estas lecciones. Son 6 lecciones. O sea, mis apreciados hermanos, como alumno, tú eres desafiado para crecer más en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Quieres crecer en el conocimiento de nuestro Dios? Estudia la Biblia. Estudia la palabra del Señor. Te estoy dando pistas, te estoy indicando cómo hacerlo. Todos tenemos la misma oportunidad y todos tenemos que evangelizar a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestra familia, al mundo entero. Vamos a llegar con la ayuda de estos mensajes al mundo entero, a donde nos sintonicen o nos quieran escuchar. Tenemos que darle gracias al Señor por esta oportunidad y estas oportunidades que tenemos. Estudie un poco más esta parte de la Biblia, que es el último libro, y observe muy bien el amor de Dios para Israel o para Jacob, capítulo 1, versículo 1 al 5. Del 2 al 5, ¿qué encontramos del 2 al 5? La declaración de Dios, yo os he amado. ¿Quién lo dijo? Jehová. Jehová. Repasemos esto. No perdamos lo que hemos visto en el día de hoy. Yo os he amado, dice Jehová. La interrogación del pueblo. El pueblo le respondió al Señor después de haberle dicho en que Él nos ama. Le dijo al pueblo de Israel. Y le dice el pueblo, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Cuántas cosas habían pasado en favor de este pueblo? Y el pueblo le responde al Señor, ¿en qué nos amaste? La respuesta de Dios dice, amé a Jacob. Y él está hablándole a los israelitas. Amé a Jacob, te amé a ti, que perteneces al pueblo de Israel. Y al hermano de Jacob no lo tomé en cuenta. Se utiliza la palabra aborrecer, pero eso es seleccionar. Él seleccionó a Jacob y dejó a Esaú
otras situaciones que él quería solucionar. El pueblo dudaba del amor de Dios. El pueblo dudaba del amor de Dios. Dios les recuerda del origen de la nación. Eso les está recordando el Señor. Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Recuerdan esto, hermanos? Jacob y Esaú eran gemelos. Dios hizo una diferencia en el principio. Génesis 25, 22 y 23. Pero pasaron 1500 años antes de que lo declarara así como lo declara aquí. Esto presenta un problema. ¿Por qué diría Dios que amó a Jacob y que aborreció a Esaú? El verdadero problema no se trata de que Dios aborreciera a Esaú, sino de que Dios amara a Jacob. Tuvo que ser un amor o por amor y gracia. Volvemos a ver la palabra gracia. Ahora miremos ya los dos últimos versículos que nos dice el trato de Dios con Edom, que eran los descendientes de Esaú. En contraste a su trato con Israel, eran los descendientes de Jacob. Es como comparar el aborrecimiento con el amor. Apreciados hermanos, creo que hemos dejado claro este primer punto de este libro. Quiero motivarlos para que lo estudien, lo lean. Y a partir de este momento, pues hay cosas muy interesantes. En esto podríamos decir, los sacerdotes de su época son reprendidos por profanar. Y además el pueblo es reprendido por los pecados sociales. La predicación de los dos mensajeros. El pueblo es reprendido por los pecados religiosos. Y la predicción. La predicción de los dos mensajeros y la predicción del día de Jehová y del sol de justicia que lo introduce en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón. Bueno, mis apreciados hermanos, les dejo esa inquietud tan interesante como es Malaquías, libro escrito por el Señor a través de Malaquías, en probablemente el año 397 antes de que Cristo naciera. 397 años después llegó el Señor por esta vía, la vía del pueblo de Israel. Que Dios los bendiga grandemente. Repasen esto, vuelvan a escuchar solamente y tienen ustedes mucho material para hablar con otras personas de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.